Bueno, acá vamos con el segundo video. Decíamos, las medidas que se van a ir implementando en un principio van a ser la reforma del Estado con lo que ya se había hecho durante el proceso, que es la prescindibilidad en algunos casos, es decir, declarar ciertas actividades como prescindibles, con lo cual ni siquiera se paga indemnización, pero en general lo que ocurrió con el despido de los empleados públicos fue el pago de indemnizaciones. Las privatizaciones fueron más lentamente. Las primeras fueron, por ejemplo, las de servicios públicos, porque se privatizan los servicios públicos, se llega a acuerdos para privatizar los servicios públicos. Pero durante los 2 o 3 primeros años vamos a ver que va a ir paulatinamente sucediendo esto de las privatizaciones. Primero, las más apetecibles para el mercado y por último las menos apetecibles, como pasa en el caso del ferrocarril. Es muy interesante ver en el caso de los ferrocarriles que se decía que los ferrocarriles gastaban 1 millón por día y esto llevaba a que se gastaran 120 millones de dólares al año, 300 y pico de millones de dólares al año, pero cuando se hacen las privatizaciones, en realidad los subsidios que se implementan para las empresas que se hacen cargo de los ferrocarriles son muy superiores a eso que gastaba supuestamente el ferrocarril, después de haber quedado con el 10% de las líneas férreas y el 10% de los empleados. O sea, el tema de ferrocarril es un tema paradigmático para ver cómo se llevó a cabo esto, cómo los medios trabajaron. Marcelo Bonelli cada semana hablaba del tema ferrocarriles, cómo debía ser importante hacer esta privatización e incluso cómo justificar que había que pagar más de lo que antes gastaba ferrocarriles cuando todo funcionaba. Había sido famosa la huelga de los ferroviarios y la frase de Menem, ramal que para, ramal que cierra, y así cerró prácticamente todo el país, con el impacto que esto va a tener en gran parte de las ciudades del interior, ¿no? Y además se termina el transporte de carga, básicamente. Con lo cual, las privatizaciones hasta el año 91 van a ir escalonándose y se van a ir llevando adelante. ¿De qué forma se llevan adelante? Y esto es en lo que me quiero detener acá. Hablamos de la capitalización de deuda. ¿Qué significa esto? Que los bonistas, que no podían cobrar porque estábamos en moratoria de hecho, podían utilizar esos bonos al valor que tenían nominalmente esos bonos para comprar empresas públicas. Entonces lo que se establece es lo que se conoció como una comunidad de negocios. Cada privatización que se llevaba adelante, los pliegos de licitación implicaban que apareciera como oferente un consorcio, una comunidad de negocios, que estaba conformada por una empresa de gestión, es decir, aquel que sabe del negocio, no sé, Telefónica de España para meterse en el negocio de los teléfonos acá y comprar parte de Entel. Un banco, que es el que tiene los bonos, el que puede reunir a los bonistas y entonces es el que pone los bonos de deuda, y un grupo económico local. ¿Cuál es el rol del grupo económico local? Básicamente los nexos con el Estado. Hablábamos la semana pasada de lo que eran los capitanes de la industria, cómo esos capitanes de la industria tenían muchos vínculos con el Estado, por la obra pública, los contratos, etc. Bueno, esto es lo que vamos a ver comúnmente en todas las privatizaciones. Esta comunidad de negocios, que son los que se hacen cargo por muy poco dinero de las empresas públicas, porque ponen bonos que en el mercado no valían nada para pagar gran parte o casi todo de esas empresas. Ese consorcio, esa comunidad de negocios va a perdurar aproximadamente hasta mediados de la década, hasta el 95, 96, 94, 95 ya los grupos económicos locales empiezan a desprenderse de sus acciones, de su parte en esas empresas. Y uno diría, están locos, esas empresas estaban ganando fortunas, sus acciones subían. Bueno,
Ellos se desprendieron de esas acciones. ¿En qué? En el mejor momento. Porque a partir del 94 empieza el efecto tequila, que va a... nuevamente México no puede pagar la deuda y eso arrastra a todos. ¿Por qué? Porque son economías que dependen mucho de los capitales golondrina, que entran y salen. Donde hay problema en un lado, todos los capitales golondrinas se van. Entonces vamos a tener a partir de ahí sucesivamente el efecto tequila, caipiriña, vodka, tango es el nuestro del 2001. O sea, a lo largo del tiempo se van a ir denominando de distinta manera. Estos grupos van a ver mermado sus posibilidades a futuro y entonces se desprenden rápidamente en la cresta de la ola. Y esto les va a servir después para